este libro de Zacarías, capítulo 11. Vamos a leer allí Zacarías capítulo 11 y vamos a leer desde el versículo 4. Zacarías 11, versículo 4. Yo voy a usar la traducción en lenguaje actual. Zacarías capítulo 11, versículo 4 en adelante. Vamos a leer hasta, yo creo que nos alcanza hasta el 16. Dice así la palabra del Señor. El Dios Todopoderoso me dio este mensaje. Ve y cuida a las ovejas que serán llevadas al matadero. Los que las compran las matan sin ninguna compasión. Los que las venden dicen gracias a Dios ya soy rico. Y ni siquiera sus propios pastores se compadecen de ellas. Yo haré lo mismo. No tendré compasión de los habitantes de este país. Dejaré que caigan bajo el poder de las naciones vecinas y del rey que las gobierne. Y aunque su tierra sea destruida por completo, yo no iré en su ayuda. Yo soy el Dios Todopoderoso y juro que así lo haré. Yo me dediqué a cuidar de las ovejas que irían al matadero y di especial atención a las ovejas más débiles. Tenía yo 2 varas de pastor. A una de ellas la llamé bondad y a la otra la llamé unión. Como los pastores no me querían, ni yo los quería a ellos, en un mes despedí a 3. A las ovejas les dije, ya no quiero ser su pastor. No me importa si se mueren o las matan. Tampoco me importa si se comen las unas a las otras. Después tomé la vara llamada bondad y la rompí. Con eso di a entender a los que estaban allí que Dios había roto su pacto con todas las naciones. Los comerciantes de ovejas vieron lo que hice y entendieron que eso era un mensaje de Dios para ellos, en el que yo representaba a Dios y las ovejas representaban al pueblo. Luego les dije a los comerciantes, quiero que me paguen mi sueldo, pero si no quieren pagarme, no lo hagan. Entonces ellos me pagaron 30 monedas de plata. Dios me dijo, 30 monedas de plata es muy poco por todo lo que yo he hecho a favor de mi pueblo. Toma las monedas y tíralas en el cofre de las ofrendas. Tomé pues las monedas y cumplí con lo que Dios me ordenó hacer. Después de eso rompí la vara llamada unión. Así se rompió el lazo fraternal que unía a Israel con Judá. Dios me dio este otro mensaje. Ahora vas a representar a esos pastores que no se preocupan por sus ovejas, porque voy a poner este país al cuidado de un rey que no se preocupará por su pueblo, será como un pastor descuidado, no se preocupará por las ovejas que se apartan del camino, ni buscará a las ovejas perdidas, ni curará a las ovejas lastimadas, ni alimentará a las ovejas hambrientas. Ese rey solo se ocupará de los ricos y poderosos que le dan de comer. Tremendo mensaje, ¿cierto? Tremendo mensaje este. Quise leerlo inicialmente en la traducción en lenguaje actual porque es un mensaje profético y como todo mensaje profético tiene una simbología, como todo mensaje profético tiene pues una serie de expresiones que nosotros necesitamos conocer. Y cuando yo leía esta porción de la Biblia y meditaba en todo lo que aquí se narra
se plantea, pensaba en el tema, ¿no? ¿Qué tema o qué título le colocamos a esta reflexión? Y le coloqué la esperanza, lo último que se pierde. Eso es un dicho que por ahí encontramos, ¿cierto? Lo último que se pierde es la esperanza, ¿cierto? Y bueno, siempre independiente de las circunstancias, siempre independiente de las situaciones que se den, que se produzcan o que nosotros propiciemos por diferentes razones, motivos, eh, independiente de todo eso, creo que tenemos esperanza, tenemos esperanza. Aquí, pues, el libro que estamos estudiando es el libro de Zacarías. Zacarías es un profeta. Algunos le llaman a Zacarías el profeta de la esperanza. El nombre de Zacarías, si uno lo ve literalmente, significa el Señor recordó. Eso significa Zacarías. Por ejemplo, yo me llamo John, pero en español se dice en español Juan, ¿no? Y Juan tiene un nombre, el esperado, el bienaventurado, ¿sí? Y uno encuentra pues una simbología en todo esto que está narrando la palabra de Dios. Creo que Zacarías es una de las últimas voces proféticas que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Y el mensaje que él transmite es un mensaje de esperanza. Y es un mensaje que trae aliento, que trae motivación, un mensaje que trae consuelo, pero sobre todo un mensaje que también nos lleva a reflexionar acerca del hecho de que aunque Dios es misericordioso, aunque Dios es bondadoso, aunque Dios siempre, siempre va a ser un Dios de amor, también es un Dios justo y su justicia se va a manifestar también, así como el amor, como la bondad, como la misericordia, como la generosidad, como el cuidado, como todos los atributos que Dios tiene, también la justicia se va a manifestar. Lo cierto es que independiente de todas las realidades por las que nosotros pasemos, de todas las realidades por las que nosotros podamos transitar y en las que podamos estar, independiente de todo eso, nosotros tenemos que desarrollar esperanza. ¿Sí? ¿A qué somos llamados? A desarrollar esperanza. Y bueno, esperanza en el hecho de atender la voz de Dios, ¿sí? Porque desafortunadamente, como pasa y nos lo muestra este libro, desafortunadamente se levantaron falsos profetas. Y aquí hay un reclamo, ¿no? Esos primeros 3 versículos del capítulo 11, que ya miramos algunos apartes en la última reunión, son esos versículos que de alguna manera muestran por qué se generó la adversidad. A veces dice, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué razón, sí, no se me abren las puertas? ¿Por qué razón se me dio esta situación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y uno mantiene todo el tiempo preguntándose, ¿cierto? Y a veces cuestionando a Dios. A veces mucha gente, aunque no es cristiana, aunque no es creyente, mantiene cuestionando a Dios, ¿sí? Porque la gente dice, no, si Dios tal cosa, ¿no? Si Dios tal otra, y entonces mantenemos echándole la culpa a Dios. Algunos le echamos la culpa a Dios, otros le echamos la culpa al enemigo, ¿no? Y a veces el enemigo mantiene bastante deprimido porque hay unos que le echan toda la culpa, ¿no? O le echan la culpa de todo a él, ¿no? Y el enemigo dice, pero es que yo tampoco es que haya propiciado eso, ¿no? Hay cosas que son parte de nuestra responsabilidad. Pero hay falsos profetas. Y aquí vemos cómo se fueron levantando también falsos profetas que
lo que generaron fue la confusión, el desvío hacia la idolatría, hacia el paganismo de un pueblo que sencillamente tenía que estar dispuesto a ir en dirección a lo que Dios le había establecido. También cuando uno lee allí el versículo 4, volviendo al versículo 4, pero esta vez en la Reina Valera, dice, así ha dicho Jehová, mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza. Y bueno, con esto se introduce toda esa realidad que vivió el pueblo de Israel bajo el dominio del Imperio Romano, que fue por allá por el siglo sexto antes de Cristo. Y también se introduce todo, o se confirma mejor, todo ese fenómeno o causas o factores que generaron la adversidad de este pueblo, un pueblo que vemos aquí que rechaza al verdadero pastor. Y aquí vemos el reclamo de ese pastor, ¿no? Y Zacarías, de alguna manera, a través de lo que él transmite, hace una representación de un pastor y del rechazo que recibe ese pastor, ¿sí? Es como una forma simbólica de lo que más adelante, años más adelante, cuando viene Jesucristo por primera vez, va a recibir de parte de su pueblo, ¿sí? Un pueblo que debería, como ovejas, aceptar a ese pastor, oír a ese pastor, recibir a ese pastor, pero lo que hace es rechazarlo. Se rechaza al verdadero pastor. Y eso es lo que hace Zacarías, ¿no? Como los profetas del Antiguo Testamento, él también hace una representación. Curioso que los profetas del Antiguo Testamento, cuando querían dar un mensaje y que ese mensaje tuviera buena publicidad, como llaman hoy el marketing, ¿cierto? Que tuviera un buen marketing en la antigüedad, los profetas hacían cosas raras, cosas fuera de lo común, ¿sí? Por ejemplo, Ezequiel, él cogió en su casa, teniendo puerta para salir y entrar, y cogió y hizo una zanja en la casa y por esa zanja salió, teniendo puerta, ¿cierto? Salió por esa zanja y todo el mundo se dio cuenta de lo que hizo el profeta y eso permitió pues dar un mensaje y simbolizó, ¿no? Simbolizó pues varias cosas que se iban a dar hacia el futuro. Bueno, nos muestra aquí que el pueblo de Dios sería tratado como las ovejas engordadas para el sacrificio. Se cultivaban o se criaban mejor, ¿no? Palabra correcta sería, se criaban las ovejas sin ningún defecto, se criaban las ovejas con mucho cuidado y se engordaban, y se las engordaba era para hacer los sacrificios. Y de esa manera simbólica también nos está mostrando aquí Zacarías en su mensaje que el pueblo de Israel sería tratado como se tratan a las ovejas que han sido engordadas y que van para el sacrificio, ¿sí? Que no necesariamente son las ovejas del sacrificio en el culto espiritual, sino esas ovejas que se les acaba la carne para poder vender. Y por eso aquí habla de eso, ¿no? De que eran pastores que no tenían corazón porque lo que les interesaba era el dinero que podían obtener de la carne que ellos vendían. Consecuencias, ¿no? De todas las acciones se pueden generar consecuencias. Y saltándonos al versículo 7, ahí en el versículo 7 dice, apacenté pues a las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. Al uno puse por nombre Gracia,
y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Y aquí este versículo no es otra cosa que el rechazo que Cristo recibiría hacia un futuro, ¿sí? Y que propició, como dice el versículo 1 al 3 de Zacarías 11, propició esa consecuencia que fue el juicio de Dios sobre Israel. Ahora, aquí habla de unos pobres, ¿cierto? Ustedes van siguiendo la lectura, ¿cierto? Dice allí, apacenté pues a las ovejas de la matanza, esto es a los pobres del rebaño. Cuando hace referencia allí a los pobres del rebaño, está haciendo referencia a aquellos que fueron alimentados con la verdad de Dios y la aceptaron, ¿sí? Y aquellos que iban a poder disfrutar de los beneficios que traería el actuar de ese Mesías cuando regrese. ¿Sí? Estamos hablando aquí de la primera venida, de los que pusieron su confianza en el Señor. Este versículo 7 es una referencia al remanente que regresó de la cautividad, ¿sí? Ese remanente que regresa de la cautividad y que empieza un proceso de restauración no solamente social, ¿cierto? Sino religiosa, espiritual, política en esa nación. Esos pobres de los que habla allí son aquellos que con humildad y mansedumbre responden al alimento dado por Jesús más adelante. Y que cuando el Señor Jesús viene por primera vez y confronta a toda esta gama de líderes religiosos, sacerdotes, escribas, ¿sí? Todo este grupo de líderes los confronta y les recrimina su actitud, su conducta. Y también nos habla de dos callados. Curiosamente, esa era pues una manera como los pastores podían desarrollar su trabajo. Los pastores siempre andaban con dos callados. Uno, un callado era una vara larga y tenía una punta. Normalmente se utilizaba para poder eh, defender, para poder distanciar a las fieras que venían a atacar a las ovejas. Aquí los dos callados nos habla de la gracia. Uno era llamado gracia y el otro era llamado ataduras, ¿sí? Y está hablando de, de esos actos proféticos. Y yo me imagino que Zacarías también agarró dos callados y con eso hizo una representación, un acto profético. Habló de los actos proféticos y las palabras que los profetas manifestaban eran hechos para que repercutieran en el entorno donde actuaba ese profeta, que la gente quedara impregnada de esa acción y que entendiera que esa acción y ese mensaje que daban producto de explicar esa acción quedara ahí marcado como un acontecimiento que se iba a dar a futuro, ¿sí? El callado de la gracia, como nos lo muestra allí, era una vara larga, como les decía, una vara puntiaguda, lo que hacía era alejar las fieras y que representa a Jesucristo como el buen pastor, esa gracia de Dios derramada sobre su pueblo, que no es otra cosa de generar toda la guía, toda la dirección, todo el cuidado que necesita el pueblo de Dios. Yo miraba otra referencia allí en Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 6, en el versículo 34, Marcos 6:34 dice,
Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Esta referencia de Zacarías en el versículo 7 es con relación a lo que dice allá ahí el cayado de la gracia, es una referencia a Cristo como ese buen pastor, como ese guía, como ese que da dirección, como ese que da cuidado. Y son aspectos y elementos que siempre Dios nos está manifestando, aspectos y elementos que siempre Dios nos va a estar mostrando de parte de Él en el actuar a favor de nosotros. Y estaba el otro cayado, que es el cayado ataduras. Ese cayado era un báculo también para guiar, pero también para unificar, para juntar. Uno era una vara larga con punta, puntiaguda, ¿cierto? El otro era un cayado, o sea, era una vara, pero tenía una curvatura. ¿Qué era lo que hacía el pastor de ovejas? Pues con la vara larga y puntiaguda alejaba a las fieras, ¿cierto? Y con el otro cayado lo que hacía es coger a las ovejas y las recogía por el cuello y las atraía nuevamente hacia el rebaño por el camino donde iban, porque de por sí las ovejas son cegatonas, ¿cierto? Pregúntele ahí al que está a su lado, ¿cierto que las ovejas son cegatonas? Sí. A ver, Marquitos, pregúntele a Yuli. Ovejas cegatonas. No, todos somos cegatones, ¿cierto? Todos somos cegatones. Nos toca estar mirando con gafas y sin gafas. Sí. A veces vemos de lejos y a veces vemos de cerca, ¿no? Yo sin gafas veo de cerca, pero de lejos veo muy borroso, ¿sí? Entonces me toca ponerme las gafas. Pero qué bueno que tenemos ese pastor, ¿no? Tenemos un pastor que nos atrae con lazos de amor. Yo me imagino que el pastor agarraba a la oveja y la iba jalando suavemente con el cayado, ¿sí? No cogía y la jalaba así duro, ¿no? Porque pues por sí las ovejas son delicadas, ¿sí? Igual nosotros, ¿no? Los cristianos somos cegatones, somos delicados. Eh, Casi no vemos, pero luego mantenemos bravos porque no nos vieron, no nos saludaron, ¿cierto? No nos prestaron atención, etcétera, etcétera. Y eso pasa entonces aquí. Él muestra esas acciones, ¿no? De guía, de unificar, de juntar. Y eso es lo que hace Jesucristo con su pueblo. Y ahí en el versículo, volviendo nuevamente a Zacarías, allí en Zacarías capítulo 11, en el versículo 8 y 9 dice en la Reina Valera, y destruí a 3 pastores en un mes. Pues mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, no os apacentaré. La que muriere, que muera. Y la que se perdiere, que se pierda. Y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Y a mí me parece esto tremendo, ¿cierto? Es una referencia y en las traducciones más antiguas estos dos versos hablan de que hace referencia a los falsos profetas, a esos sacerdotes, a esos ancianos, a esos escribas, a esos líderes religiosos que tenían la responsabilidad de guiar correctamente al pueblo y no lo estaban haciendo. Y Dios aquí habla que se puso serio, ¿no? Se puso serio. El Señor se pone serio. Dígale al que está a su lado, el Señor se pone serio. ¿Sí? Y ante esa ineficacia, ante ese pecado de ese liderazgo espiritual, es que yo veo que se estableció el liderazgo o el sacerdocio
del cristiano. Cada uno de nosotros, óigame bien, cada uno de nosotros somos sacerdotes, tenemos la responsabilidad y tenemos el rol de ser sacerdotes. ¿Qué significa eso? Tenemos la responsabilidad de ser unos intercesores, de ser unos puentes de la gente que viene detrás de nosotros, mirándonos, viendo el testimonio que damos para que puedan ser llevadas a el Señor. Y aquí entonces nos está mostrando acerca de que esa ineficacia, ese pecado de ese liderazgo espiritual se establece, viene o mejor propicia mejor el establecimiento del sacerdocio del cristiano. Y tengo unas referencias que podemos leer. Vayamos a Primera de Pedro capítulo 2, ahí en el capítulo 2, el versículo 5 y el versículo 9, y dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y saltándonos al 9 dice: mas vosotros sois, ¿qué sois? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces aquí está hablando de que nosotros los cristianos, nosotros los seguidores de Jesucristo, somos sacerdotes. Tenemos un sacerdocio, o sea, un oficio, el oficio de ser intercesores delante de Dios, de estar intercediendo por los demás. Cada uno de nosotros somos llamados a eso, ¿sí? Pero, pues, este pueblo estaba liderado por esos sacerdotes que no estaban cumpliendo su función de la manera adecuada, de la manera correcta, como Dios lo decía que se debía estar haciendo. Y otra versión, Apocalipsis, allí en Apocalipsis, en el capítulo 1, Apocalipsis 1, versículo 6, ahí en la Reina Valera dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí, ¿qué es lo que está evidenciando? Que nosotros los seguidores de Jesucristo somos reyes y sacerdotes. O sea, tenemos una función de gobierno. Nosotros tenemos una función de gobierno, gobierno espiritual, pero también gobierno, ¿sí? Gobierno humano. Tenemos que nosotros participar en todo el ejercicio del desarrollo de nuestra nación, como se le insta también al pueblo de Israel. Y en el capítulo 5, versículo 10 de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10, dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y bueno, aquí está haciendo una referencia a que hay que cumplir con esto. Y si ustedes siguen ahí en Apocalipsis, en el capítulo 20, en el versículo 6, dice también: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. ¿Sí? Bueno, algunos estudiosos dicen que nosotros también vamos a volver con Cristo
para el establecimiento del reinado de los 1000 años. Y en ese establecimiento del reinado tendremos responsabilidades, ¿sí? Tendremos unas responsabilidades que tenemos que aceptar. Y si vuelve otra vez a Zacarías, allí en Zacarías, versículo 10, volvamos otra vez a Zacarías, capítulo 11, versículo 10. En el 9 estábamos leyendo y dije, no os apacentaré, la que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Y dice, versículo 10, tomé luego mi cayado gracia y lo quebré. Y tremendo aquí, ¿no? Porque aquí habla de la ira y el castigo de Dios, ¿sí? Pero en el versículo 8 y 9, cuando dice allí que cada una coma carne de su compañera, está hablando de que la situación será tan complicada, tan difícil, que ellos van a comerse unos a otros. Y eso fue una realidad. Cuando el imperio romano asediaba al pueblo de Israel, al punto de que no tenían nada que comer, tuvieron que comerse los niños, ¿no? Tremendo. ¿Hasta dónde puede llegar el pecado? Y cuando él dice ahí, mi alma se impacientó con ellos, tiene que ver con que la paciencia de Dios tiene límites. La paciencia de Dios tiene límites. Uno dice, no, Dios se lo aguanta a uno todo el tiempo. Sí, Dios es misericordioso, pero llega un tiempo hasta el cual Dios determina, ¿sí? Y él aquí habla de eso, ¿no? Cuando dice, mi alma se impacientó con ellos. Entonces, producto de todo esto, el pecado, la incredulidad, pues quedaron en manos de los enemigos. Y eso nos trae una enseñanza. Si en nuestras vidas hay pecado, si en nuestras vidas hay incredulidad, eso, ¿qué sucede? Nos deja en manos del enemigo, ¿sí? Y corremos por nuestra cuenta. ¿Ustedes acuerdan de esa propaganda que había hace algún tiempo, donde iba un señor conduciendo a toda velocidad y atrás iba el ángel de la guarda? ¿Recuerdan? Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero yo sí me acuerdo de esa propaganda. Iba a toda velocidad y decía 60, 70, 80 y se pasaba de los 80 y entonces el ángel llegaba y ¡pum! Se bajaba. Ya corra por su cuenta. Yo lo guardo hasta los 80. Pero ya de ahí para adelante corra por su cuenta. Y eso le pasa al pueblo de Israel. Pero también nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando nosotros vamos en contra de los principios de Dios, cuando vamos en contra de los preceptos, de los principios de Dios, ¿qué sucede? Pues sencillamente que corremos por nuestra cuenta. Uno dice, no, yo esto lo hago y luego arreglo con el Señor. No se confíe, no tenga esa eh, confianza excesiva, porque Dios no permite el pecado. El pecado y la incredulidad siempre nos deja en manos del enemigo. Y en el versículo 10 que estábamos leyendo, tomé luego mi cayado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Pues sencillamente el quebrar el cayado de la gracia tiene que ver con el romper el pacto de bendición que Dios había establecido. ¿Qué era lo que Dios había dicho? Y si usted quiere, devuélvase a Deuteronomio. Allí en Deuteronomio, en el capítulo 28. ¿Qué era lo que Dios le había dicho a este pueblo? Desde el versículo 1. Deuteronomio 28, versículo 1. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te
prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y comienzan a narrarse todas las bendiciones, ¿sí? Ahora, Dios estaba planteando allí que él había quebrado el cayado de la gracia, ¿sí? Había quebrado el cayado de la gracia, había roto su pacto de bendición con el pueblo. ¿Por qué? Por rebeldía. Algo que nos enseña Dios en su palabra es que Dios bendice la obediencia. Dios nos protege y Dios prometió eso, bendecir y proteger, siempre y cuando hubiera obediencia. Por eso uno tiene que ser obediente, ¿cierto? Cuando uno no es obediente, ¿qué pasa? Cuando uno no es obediente con los papás, cuando uno no hace caso a Dios, pues recibe su recompensa, ¿cierto? Y no es muy agradable cuando le sacuden la cola a uno de un totazo, ¿cierto? Le sacuden el polvo porque Dios es justo y Dios actúa en justicia. Ese romper el pacto, cuando yo miraba esto, es una evidencia de la justicia, de la rectitud y de la firmeza de Dios. Ahora, Dios prometió bendiciones y protección a su pueblo si lo obedecía. Eso hizo Dios. Yo los voy a proteger y yo los voy a bendecir, pero ustedes ¿qué tienen que hacer? Ustedes tienen que obedecerme, ustedes tienen que seguir el camino como yo les he dicho. Miren, devolvámonos a Zacarías otra vez, pero al capítulo 10. Zacarías, capítulo 10. Y allí, en Zacarías, capítulo 10, versículo 6, mire lo que dice. Porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Y Dios está prometiendo, voy a traerlos nuevamente, voy a restaurarlos nuevamente, ¿sí? Bendición, protección, eso prometió Dios, ¿sí? Eso prometió el Señor. Y, y desafortunadamente no hicieron caso. Desafortunadamente no hicieron caso. Y ahí en el capítulo 11 de Zacarías, en el versículo 11 dice, y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Esos pobres de los que habla allí son el remanente, ese remanente que cree, ese remanente que obedece la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se cumple en Jesucristo, ¿sí? Y ese remanente es el que recibe el beneficio. Uno dice, ¿se van a salvar toda esta gente, todo este pueblo de Dios se va a salvar? Pues se salvan los que creyeron y los que permanecieron y los obedientes, ¿cierto? Se salva el que genuinamente aceptó a Jesucristo. Ese. Sí, porque uno puede decir, no, pues que se quedó en el camino, pero Dios es... No, pues si se quedó en el camino, lo más probable es que no aceptó genuinamente, no tomó en serio, no tomó la decisión de una manera genuina. Sí, porque pues a veces dicen, no, pero es que la salvación no se pierde, hablando de nosotros los cristianos, ¿cierto? No, no se pierde, pero es que ¿quién es el que sabe si nosotros somos sus hijos? Pues Jesucristo. Nosotros debemos perseverar y estar convencidos de vivir una vida que agrade al Señor. Dios
pues prometió esas bendiciones, pero eh, las bendiciones están condicionadas, las promesas están condicionadas a la obediencia. Y ese es uno de los elementos que nosotros debemos considerar. ¿Sí? El juicio de Dios viene en camino. Y eso nos lo muestra aquí cuando leemos Zacarías 11, ¿no? El juicio de Dios viene en camino. O sea, Dios va a determinar lo que ha dicho que va a hacer. Va a desarrollarlo. ¿Sí? Lo va a hacer. Y lo va a hacer con su pueblo, pero también nosotros debemos entender que como hijos de Dios, si nosotros no seguimos su camino y nos desviamos, pues ¿qué va a suceder? Van a haber consecuencias para nosotros, ¿sí? Ahora, yo entendía que nosotros nos libramos de las consecuencias del juicio de Dios es por nuestra fe en Jesucristo. Tristemente ellos despreciaron el valor de la vida de Cristo. Miren lo que dice el versículo 12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Tremendo, ¿no? Despreciaron el valor de la vida de Cristo. Esas 30 monedas de plata era el precio que tenía que pagar alguien que tenía un esclavo y que el vecino, o mejor, el buey del vecino había corneado a ese esclavo. O sea, cuando un esclavo quedaba moribundo porque un buey lo había corneado, ¿qué tenía que hacer el dueño del buey? Pagar 30 monedas de plata. Miren lo insignificante del precio que ellos decidieron pagar por Cristo. ¿Recuerdan esa escena? Cuando Judas, sí, tremendo, sí. Si no, vayamos a Mateo capítulo 26. Allí en Mateo capítulo 26, en el verso 14 y 15, dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Tremendo, ¿no? Para entregar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, para entregarlo y sacrificarlo, ellos dijeron, vamos a pagar 30 monedas de plata. Las 30 monedas de plata que tenía que pagar el dueño de un buey cuando ese animal había lastimado a uno de sus esclavos, a uno de sus sirvientes. Muy, muy impresionante esto, ¿cierto? Qué menosprecio, ¿no? El menosprecio hacia la vida, el rechazo de Cristo. Y eso es lo que nos dice Zacarías, ¿cierto? Y ahí en Mateo, si usted me acompaña a Mateo capítulo 27, en el versículo 6, dice, los principales sacerdotes tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y eso se cumplió, vea, literalmente lo que Zacarías había dicho años atrás, ¿cierto? Viene y se cumple en Cristo, ¿sí? Le remordió la conciencia a Judas, ¿no? Y dijo, no, no, yo ya no, yo no quiero esa plata y se las llevó. Y ellos dijeron, no, eso no podemos recibirlo, no la echemos al cofre. ¿A dónde la echaron? En el tesoro, dice, compraron, ¿no? Esas piezas de plata no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después, versículo 7 dice, de consultar
compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. O sea, para la gente pobre que no tenía dónde enterrarse, allí entiérrenla. ¿Sí? Tremendo, ¿cierto? Cómo se menosprecia a Jesucristo, cómo se rechaza. Su mismo pueblo rechazándolo. Pero a pesar de todo eso, hay esperanza. Mire el que está a su lado y diga, hay esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya esperanza, hay vida. ¿Sí? Y a mí me llama la atención en Zacarías, si usted se devuelve a Zacarías capítulo 11, estamos en el capítulo 11, versículo 13, ¿cierto? Dice, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y cuando yo leía esto, yo veía esto es una ironía, ¿sí? Entonces una ironía, ¿no? Con ironía, ¿no? Uy, qué precio, pues, el que me están, por el que me están comprando. Tremendo, ¿cierto? Hermoso precio con el que me han apreciado. Es sarcasmo, es un sarcasmo doloroso y en esa expresión pues está manifestando la respuesta de Dios al máximo insulto que nosotros como humanidad le podemos dar a nuestro Señor y a nuestro Dios, de pagar lo mínimo, ¿no? De dar lo mínimo por la vida de alguien tan precioso, tan valioso como es el Señor y Dios. Y habla ahí más adelante, pues sigue diciendo, quebraré, versículo 14, quebraré luego el otro callado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y aquí, pues se está rompiendo esa ruptura, se está rompiendo aquí eh, esa armonía que debía haber en esta región, esa armonía que debía haber entre estos pueblos, entre estas tribus, ¿cierto? Recuerden lo que les decía ahora, ¿no? Ese primer callado simbolizó el rechazo de ellos contra el pastor, que era Jesucristo, y esa segunda ruptura, pues está dando un ejemplo de lo que sucedió después de ese rechazo, cuando viene el Imperio Romano y ataca, y en el año 70 nuevamente otra vez el pueblo de Israel al exilio, dispersados, tremendo, ¿cierto? Y en el 15 y el 16 para dejar allí, dice, y me dijo Jehová del Señor, toma aún los aperos de un pastor insensato, porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará a las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará a la perniquebrada, ni llevará a la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Todo esto es una representación dramática de lo que iba a acontecer, ¿cierto? Se quita a ese pastor que es el pastor verdadero y viene y aparece un pastor necio, ¿sí? El pastor necio. En otras palabras, está hablando del anticristo. Aquí hay una referencia al anticristo, ¿sí? Y es curioso, ¿no? Está hablando de la primera venida, pero luego pasa a la segunda venida. Por eso todo este libro es extraordinario, irlo meditando, reflexionando. Pero lo que yo me llevo después de toda esta reflexión es que todavía hay esperanza. La esperanza
es lo último que se pierde. Para nosotros, pero también para aquellos que necesitan del Señor. Y debemos asegurarnos, ¿cierto? Debemos asegurarnos de que nosotros sigamos con esperanza. ¿Y cómo evidenciamos esa esperanza? Pues en la perseverancia, en perseverar, perseverar y perseverar. Constantemente tenemos que perseverar en esa búsqueda de Dios, que no nos cansemos de hacer el bien, como dice por allá otra frase. Que no nos cansemos de hacer el bien, que no nos cansemos de caminar en la senda que Dios ha trazado para nosotros. Dios nos llama a que sigamos avanzando, que sigamos creciendo, que sigamos desarrollando la vida que Él nos ha dado y que demos testimonio, que no nos quedemos ahí simplemente contemplando y viendo cómo el otro se cae al abismo, sino antes corriendo a rescatarlo, a atraerlo hacia ese rebaño, así como hace el pastor, ¿sí? El pastor con el cayado lo atraía, con ese gancho que tenía el cayado, con esa curvatura, cogía y lo atraía a la oveja otra vez hacia el redil. Nuestro papel como iglesia, cuando decimos que queremos seguir siendo sal y luz, es atraer, ser puentes para que otros lleguen al rebaño de Jesucristo y también disfruten de la vida eterna, disfruten de la salvación que Dios nos ha ofrecido. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor por este ratico?